Secretaría de Educación Pública. Bailarín, coreógrafo y docente de danza clásica. Padre de 11 hijos a quienes considera su mayor satisfacción. 2 de ellos son exitosos bailarines de ballet a nivel internacional, Isaac y Esteban Hernández. Acompáñenme a conocer en corto a Héctor Hernández. Héctor Samuel Hernández Valle nació en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, el 15 de mayo de 1946. Inició su carrera en la Ciudad de México en la Academia de la Danza Mexicana del Instituto Nacional de Bellas Artes, llegando a formar parte del Ballet Clásico de México, dirigido por el maestro Michel Land. Fue solista en el Ballet Clásico Folclórico de México de Amalia Hernández y del Ballet de los 5 Continentes. En Estados Unidos formó parte del Houston Ballet, de la compañía del Harness House for Ballet Arts, el Dance Theater of Harlem y en el American Dance Theater en Nueva York. También fue coreógrafo de ballet clásico en la Universidad de Texas. Tras su regreso a México, fue fundador del Instituto de las Artes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la Escuela Municipal de Ballet Clásico y cofundador de la Escuela Superior de Música y Danza Carmen Romano de López Portillo. Ha sido el maestro responsable de la formación técnica de Isaac y Esteban Hernández, ambos hermanos considerados como los máximos talentos juveniles de la danza clásica en el país, quienes han puesto en alto el nombre de México en numerosos festivales y competencias internacionales. Actualmente encabeza como director académico el proyecto del Centro de Formación y Promoción de Danza Clásica Isaac y Esteban Hernández AC, organismo encargado de aplicar su metodología y encaminado a formar bailarines profesionales de alto nivel en la ciudad de Guadalajara. Y es director de la Escuela Municipal de Ballet de Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco, con más de 300 estudiantes regulares. Muchas veces me preguntan que cómo salió todo eso de la docencia. Digo, pues cuando hago la lista de todos los bailarines, con todos los maestros que estudié, son 150 maestros de diferentes países y diferentes técnicas, diferentes escuelas. Y yo veía todo eso, me gustaba mucho analizar a mis compañeros en la compañía, me gustaba ver cómo eran de diferentes países, me gustaba verlos y platicaba con ellos cómo era tu escuela, cómo te formaste, por qué tienes estas condiciones, esas cualidades, y yo iba haciendo pues una memoria de eso. A los 8 años comenzó a interesarse por la danza, influenciado por el medio en el que trabajó su padre, un hombre dedicado a la construcción de cines y teatros, y atraído por la belleza y gracia de las bailarinas de ballet. Era una familia pequeña, 2 hombres y una mujer. Y cómo era la infancia, cómo llega el arte, cómo toca el arte. Mi padre se dedicaba a construir, era ingeniero constructor, entonces se dedicaba a construir teatros, cines. Entonces ahí me tocaba ver las inauguraciones y ver a los artistas famosos mexicanos, entonces me emocionaba. Lo veía yo como algo muy interesante, muy atractivo, muy divertido, pero no conocía nada del ballet. Y pasando los años, un día llegan mi padre y me deja en un restaurante ahí, en un café en la ciudad de Chihuahua, están haciendo algo ahí en Chihuahua, el cine colonial creo. Y entonces me deja en una fuente de sodas que se llamaba el Café Wong en aquel tiempo, y las chiquitas, las hijas de los señores estos chinos, bailaban ballet. Y me gustó, me llamó la atención, las veía tan delgaditas, bien, y luego haciendo estiramientos ahí en la barra del cafecito. Y entonces yo les preguntaba qué era eso. Y me platicaban que era el ballet, que ellas iban a estudiar ballet y iban al Paso, Texas a tomar clases. Pues a mí me gustaba el baile, más que todo me gustaba bailar. Verás de cuenta, en aquel tiempo empieza la televisión y veía yo los programas de televisión donde salían bailando ahí con las vedes en las películas famosas de Cantinflas y de Tintán. Y yo me gustaba ver aquello, me gustaba ver cómo
cómo a través del baile se expresaban tan libremente los actores cómicos de aquel tiempo. Mi papá no era muy simpatizante hacia eso, decía, no, me decía el gallo, porque me gustaba pues así como eso, que vi a las japonesas, a las chinitas y me las acerqué a platicar. Y siempre andaba yo así con las muchachitas, rodeado de las muchachitas, entonces me decía el gallo. Y me dijo, no gallo, estudie. Entonces le dije, bueno, pues yo quiero estudiar, pues yo veo que todos bailan ahí, viven de eso. Me dijo, no, usted arquitecto y su hermano ingeniero, olvídese de esas cosas. A los 14 años, ajeno a la vida fuera de casa y acompañado solo de la ilusión de convertirse en bailarín, llegó a la capital del país para estudiar en la Academia de la Danza Mexicana del Instituto Nacional de Bellas Artes. Tuve que tomar muchas decisiones muy fuertes porque desafortunadamente mi padre muere y entonces quedamos libres así como no había ya impedimento. Y mi madre pues decía, ella quería irse a vivir, se casó y se va a Estados Unidos. Y decía, vénganse acá. Y yo no sabía que Estados Unidos sería una opción para el arte, para el ballet. Y entonces me vine a la Ciudad de México. Alguien me comentó que había una escuela en la Academia de la Danza Mexicana aquí en la Ciudad de México y entonces investigué y dije, pues yo quiero irme a México. Y llego y entro a la escuela, pido una audición y me aceptan. Y entonces, pero no tenía dónde vivir. Entonces, como estamos en el bosque, pues había un casino ahí en el Campo Marte, un edificio muy bonito. Y ahí había un lugar donde se podía uno dormir tranquilamente sin que te vieran. Sí. Y ahí me pasé los primeros días de estar aquí. Wow. Hasta que se dio, por ejemplo, un día esa anécdota es muy interesante porque me encuentro con el cocinero, dormido, porque se me quedó dormido, se me pasó la hora, y entonces me dice, ¿qué estás haciendo aquí, muchacho? Y dije, no, pues es que pues soy estudiante aquí de la academia y pues soy de fuera, no tengo casa, y pues me estoy quedando aquí mientras consigo algo para donde vivir. Y ya le platiqué, le comenté, pues ¿qué es tu familia? Y le dije, pues no tengo familia porque no hay nadie aquí, mi familia está muy lejos y no quería darles cargas. Y entonces ya me dice, bueno, pues no te puedes quedar, pero lo que te puedo ofrecer es que vengas a desayunar aquí con nosotros. Y le dije, pues encantado, yo ahí te lavo los trastes, lo que sea. Y ya él ahí me ayudó, nos hicimos amigos. Y al rato, pues bueno, los muchachos me preguntaron, ¿dónde vives? ¿Dónde estás? ¿Qué haces? Y digo, pues nada, man. Y ya les comencé a comentar dónde estaba quedándome y cómo estaba sobreviviendo. Y uno de ellos me dijo, no, vente, vamos a hablar con la directora para a ver qué se puede hacer, que te den una beca o te den una oportunidad de tener un cuarto, lo que llamaban los habituarios. Ahí en el auditorio era una parte, tenían habituarios, cuartos para los becados de Bellas Artes. Y entonces ahí conseguí que me dieran un cuarto, ya tenía donde desayunar y ya tenía donde estudiar. Y ahí empecé. Hice mi carrera, estuve ahí en la academia, entré a la compañía de México, el Clásico de México, el Ballet Clásico de México. Y viene un norteamericano, Michael Landon, uno de los grandes bailarines del American Ballet, a dirigir la compañía. Y él lo invitan a ir a dirigir otra compañía en Estados Unidos. Y yo platicando con él, él me ayudaba mucho en correcciones y en apoyarme para que me desarrollara pronto. Y entonces me dice eso, me invita, me dice, Héctor, voy a empezar a dirigir la compañía de Houston y yo creo que sería bueno para ti que fueras para allá, porque México es un poquito precario. La vida de los bailarines en México en aquel tiempo era verdaderamente, pues si no eras familia, pues era muy pesado mantener una vida profesional. Y entonces él me dijo, aquí en México vas a batallar mucho y no creo que haya mucho futuro en el país para este tipo de actividad. Y me dijo, ¿por qué no experimentas ir allá? Mi madre vivía en Houston precisamente, entonces dije, pues yo tengo dónde llegar. Y me fui a Houston y ahí empecé a bailar en Estados Unidos.
Permaneció 4 años en la Compañía de Ballet Clásico de Houston. Durante ese tiempo regresaba en sus vacaciones a México para trabajar como bailarín en diferentes producciones teatrales. Posteriormente se mudó a Nueva York, donde vivió 7 años y formó parte de importantes compañías de ballet. Ahí recibió entrenamiento de grandes maestros como Arthur Mitchell, bailarín y coreógrafo fundador de la primera compañía de ballet de la comunidad afroamericana en Estados Unidos. Él lo inspiró a dedicarse a la docencia. La primera compañía con la que estuve fue la compañía de André Bleski, un bailarín famoso ahí del American Ballet que hace su compañía en su pueblo, en Long Island. Después entro a Harness, que era una compañía que estaba iniciándose nuevamente, una de élite. Teníamos un entrenamiento muy hermoso, que ahí es donde yo aprendo y me empiezo a interesar en la docencia, porque teníamos maestros muy especiales de todo el mundo, nos traían para entrenarnos, y a raíz de eso tengo oportunidad de conocer a otro bailarín muy famoso de ahí, de Nueva York, de New York City, que era un negrito, Mr. Mitchell, Arthur Mitchell, que era el primer negrito que bailó en Estados Unidos como solista en una compañía de ballet clásico. Y él en ese tiempo estaba reciente la muerte de Martin Luther, y pues la comunidad negrita estaba muy conmocionada, y entonces se empezaron a tomar más responsabilidades, comenzaron a exigir más derechos y más oportunidades y combatir la discriminación. Una de esas discriminaciones era que decían que los negritos no pueden bailar ballet. Entonces me involucro, me invita Arthur a formar parte de su compañía y veo cómo se va formando. Me llegó la ilusión de decir, voy a hacer lo mismo que está haciendo Arthur aquí en Estados Unidos con su comunidad, con la comunidad negra, y me vine a la ciudad de Monterrey. Hice una audición, hablé con algunos de los amigos que conocía que estaban en posiciones más o menos influyentes en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y sí, ellos me recibieron con mucho, me decían, pues, ¿dónde andas? ¿Qué has hecho? Ya les platico, vengo a hacer una escuela. Y, muy bien. Me abren las puertas, me presentan ahí con los directores, hago una audición donde vienen 1,500 niñas. Una cosa impresionante. Y entonces selecciono unas niñas, empezamos a trabajar y viene un boom de ballet. Decepcionado por la sociedad regiomontana, a quienes consideraban no tenían el compromiso real de crear e impulsar a talentos mexicanos en la danza clásica en aquella época, decidió volver recién casado a Estados Unidos, donde siguió enfocado en la docencia y la coreografía. Sin embargo, su deseo por enseñar formalmente ballet clásico en México lo hizo regresar para intentarlo de nuevo, esta vez en Jalisco, donde actualmente produce bailarines de talla internacional. Conocí a mi esposa, me casé y nos regresamos a Houston. Ahí estuve trabajando ahí en Houston, y ya no profesionalmente, ya me dedicaba más a apoyar a los compañeros que tenían sus escuelas, que habían abierto de alguna manera academias para su negocio, para vivir, y les ayudaba dando clases y trabajando, bailando papeles ahí que pudieran yo realizar, porque ya no me entrenaba seriamente. Me interesaba más, la docencia. Estuve trabajando ahí, trabajaba en la Universidad de Texas montando ballet para la ópera, precisamente, para la ópera. Y entonces duré un tiempo otra vez ahí y me entró otra vez el deseo de ¿por qué? ¿Por qué si había tanta respuesta, tanto aprecio hacia lo que hacía con los niños y las familias? ¿Por qué, decía yo, por qué no permanece? ¿O por qué no podemos, o por qué los gobiernos no pueden ver que esa es una de las formas de educar de otra manera a la juventud y de también formar realmente una tradición en nuestro país seria de profesionales?
Y regresé. Mi esposa era de Guadalajara, me decía, pues en Guadalajara hay mucho ballet, en Guadalajara hay un maestro ruso. Y dije yo, pues voy, vamos. Dijo, vamos para que te conozca, va a ser que te va a apreciar y te va a ofrecer trabajo. Y sí, vine, doy una clase en esa escuela y los mechitos me ovacionaban. Pero grite. No habían trabajado de esa manera, yo creo, ellos nunca. Y el señor ese viene y me pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Y dije, no, pues están aplaudiendo que porque les pareció la clase muy bonita y muy interesante. Mira, hace unos días, en uno de esos despertares, había un ruso, principal del bolche y todo, y lo vi, y pues era principal de una estrella del bolche, pero no tenía buen giro. Y entonces le dije, me le acerqué en un descanso y le digo, oye, fulano, no te molesta si te digo algo con respecto a tu técnica. Noté que tú en la clase no giraste como todos los demás, todos estaban ahí. Dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Digo, es que los rusos no giramos. Dije, no, si giran chuecos, pero giran. Entonces le dije, ¿me permites hacerte unas indicaciones? Y dijo, sí, claro que sí. Entonces le dije, a ver, párate. Lo paré en la barra. Le dije, pasé, retiré y estaba chuequito. Entonces le dije, mira, necesitas cambiar el eje, centrar tu eje, colocarlo. Entonces le dijo, a ver, lo coloqué. Le dije, ahora sostén esa posición, sosténla, y empezó a temblar, se sacudía y empezó sube, y tiemble. Tenía esa conciencia de las partes, de los músculos que se tenían que manejar, que muchas veces pues se ve lo de exterior, pero no ves lo de interior, cómo funciona. Entonces lo empecé a ayudar ahí. Y empezó ahí y dijo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Dice, ¿por qué me pongo así tiemblo tanto? Y sudaba y me empañaba en sudor. Entonces le dije, pues es que no estás acostumbrado a esta posición, usar esos músculos de esta manera. Dije, pero es perfecto y te va a dar libertad y un equilibrio perfecto, un balance perfecto. Y ya empezamos ahí, repítelo, y sosténlo, y empezó a trabajar. Y al rato le dije, ahora hazlo acá sin la barra. Entonces se montaba y bajaba. Móntate y baja. Y entonces en eso ya lo sostuve, yo le ayudaba a que se centrara. Y ya lo dejé, al rato lo dejé solo. Se quedó para. Dije, ahora, a ver, hazlo otra vez, prepara y gira. Y se preparó, lo coloqué y un tanto y empezó a girar. Cuando termina, voltea y me dice, ¡maestro! Debido a dificultades económicas y a su desacuerdo con el sistema escolar tradicional, decidió junto a su esposa Laura crear un programa de estudio desde casa, primero como una labor social compartida con otros niños de zonas marginadas de la ciudad de Guadalajara y posteriormente solo para sus 11 hijos, a quienes les enseñó, además de las materias regulares, la danza. Bueno, por lo mismo que los fondos no eran suficientes como para dar una educación normal a los hijos. Y tampoco me gustaba mucho la idea de la educación que se daba en México, tan limitada, tan superficial, ¿sí? Y tan corrupta, en el sentido de que tú podías pasar haciendo trampas, haciendo un montón de cosas. Y conseguimos por ahí, nos donaron unos métodos de ese tipo de enseñanza que ya se empezaba a usar en otras partes. Y entonces formamos ahí la escuela con nuestros hijos. Ellos no fueron a la escuela pública, nunca. La única que fue la primera, que fue la que fue a la escuela, la entregué yo a una niña bien ordenadita. Y cuando me hablan un día, oiga, venga, queremos hablar con usted porque su hija. Dije, ¿qué hizo mi hija? Es una mechita bien ordenada, bien trabajadora, bien participativa. Nos había organizado unas protestas en la escuela porque la maestra se salía a platicar, les dejaba, según esto, tarea, se salía y las encerraba, le cerraba la puerta con llave. Y me dije, oiga, yo le entregué a una niña bien ordenada. ¿Sí? Si se dieron esos problemas porque ustedes están haciendo mal en su escuela. Y entonces le echaban por fuera. Entonces dijimos, bueno, hacemos escuela en la casa, no te preocupes. Dije, a mí no me interesa
que es un papelito de la escuela, me interesa que aprendas y que estudies. Y de esa manera empezamos con ellos a trabajar. Y te digo, pues les ha ido muy bien. Tengo uno que va a dar una conferencia ahora aquí, que está reconocido como uno de los 500 más importantes desarrolladores de programas en Holanda. ¿Usted qué es lo que se requiere para destacar? Una buena escuela, o sea, un buen método y un buen maestro. Sí, porque sin eso pues puedes tener muchas facultades, porque ha habido gente con muchas facultades. Yo te digo, de las muchachitas que conocí yo en Monterrey, chiquitas, no destacaron. Y era gente que tenía facultades. A nivel personal, pues la vocación, el deseo real de saber que lo que haces es válido y es bueno, y que tengas esa conciencia de que te va a costar. Digo, mi hijo, por ejemplo, él dice que es programador, él estudió solo. Y al principio dice que jugaba juegos, pero luego dice que un día tomó conciencia de que, bueno, ¿por qué tengo que jugar juegos de otros? ¿Por qué no hago yo mis propios juegos? Y empezó él a hacer sus juegos que él quería. Te va a crear un carácter de disciplina y un carácter firme que vas a poder enfrentar cualquier tipo de vicisitud. Porque tú enfrentas, el ballet es una forma de danza artificial, no es natural. ¿Sí? Nuestras posiciones ¿sí? no son abiertas y entonces hay que cambiar, modificar y utilizar otro tipo de otros músculos de otra manera. Y eso implica pues una lucha total contra ti mismo primero para lograr. En otros países, por eso las escuelas de ballet son específicas en sus conceptos de, por ejemplo, a los rusos les hacen un estudio tan minucioso que no entran más que los que tengan y cumplan con esas condiciones. Y así es casi en todas las escuelas tradicionales. Y entonces yo pensé en eso, dije, no, pues nosotros tenemos que modificar nuestro cuerpo para poderlo desarrollar y adecuar a los requerimientos de la técnica del ballet. Y entonces vi que eso implica una concentración muy fuerte en ti mismo. Y que si logras superar y desarrollar esas limitaciones y adecuarlas para la ejecución del ballet, pues tienes que tener un carácter muy fuerte, muy fuerte. Enseñaba ballet en su patio y jardín. Ahí fue donde el maestro Héctor empezó a entrenar a sus hijos, Isaac, quien hoy es el primer bailarín del English National Ballet y recientemente reconocido con el premio Benoit de la Danse, considerado el galardón más importante en el mundo. Y Esteban, quien es bailarín solista de la Compañía de Ballet de San Francisco. Mis hijos, siempre les enseñamos a eso, que ellos tenían que servir. Había una frase que yo les repetía constantemente de Freire, que el que no sirve para vivir, que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces dije, eso es lo que tienes que entender. Y desde el principio, ellos son gente muy sencilla. La gente muchas veces se sienten asombrados de ver que se pueden acercar y platicar con ellos así, muy directamente y muy sencillamente. No tienen ese carácter de vivos. Y entonces eso es lo que me hace a mí sentirme bien, de que ellos tienen ese carácter y lo han transmitido en otros lugares. Tengo, por ejemplo, estaba en la Ópera de París un día ahí viendo el ensayo y se me acercó una persona, William Forsythe, ¿sí? Es un gran coreógrafo, gran artista. Entonces estaba y me abrazó ahí por atrás y yo no sabía quién era, entonces, ¿qué pasó? ¿Quién me abrazó? Me dijo, Héctor, ¿eres el papá? Y dije, sí, soy el papá de Isaac. Dijo, no, de Esteban. Le dije, sí. Y mi otro hijo Esteban dijo, sí, te quiero felicitar. Dice, porque qué hermosos hijos tienes. Dijo, para mí, dice, Esteban es una de las personas más hermosas que he conocido en mi vida. Tan sencillo, tan humilde, tan trabajador, tan esforzado, tan noble, dijo. Y dije, pues, muchas gracias, le dije, gracias, Bill.
algo que le gustaría como decirle a la gente, a los papás que todavía no aceptan, por ejemplo, que sus hijos quieran dedicarse a una carrera artística y, digamos, peor aún, a la danza. Pues bueno, que tengan confianza en que los hijos van a ser felices. Porque, por ejemplo, mira, en el primer Despertares llegó un ramo de flores gigantesco, ¿sí? Con la tarjetita. Y le dijimos, oye, ¿quién manda eso? Y dije, bueno, a ver. Lo abrió Isaac y dijo, decía, Isaac, te felicito por tu éxito y papá te admiro, no sé qué, de un bailarín frustrado, el jefe de seguridad. ¿De un bailarín frustrado? Frustrado, era el jefe de seguridad. Wow. Entonces digo, ¿por qué dejar que se frustren los sueños? Sí. ¿Y por qué no valorar todas las actividades que sirven para elevar la moral y el espíritu de los mexicanos? Ha diseñado una metodología propia para el aprendizaje del ballet que obtiene resultados extraordinarios a corto plazo. Sus hijos, Isaac y Esteban, son su mejor carta de presentación, pues muestran la eficacia del método que los ha llevado a colocarse en posiciones de prestigio y reconocimiento en diversos países y en el mundo internacional de la danza. Él es Héctor Hernández, un hombre dedicado en sacar adelante a toda su familia, convencido y entregado a la educación dancística en todos los niveles de nuestro país. Le agradezco su compañía y le invito a nuestra próxima emisión de En Corto, donde platicaremos con otro mexicano destacado. Secretaría de Educación Pública.